En la sesión pasada les pedí que escribieran un texto sobre la música, sobre la realidad o sobre lo que imaginan, que describieran cómo suena. Si en vez de utilizar el código, escribir con palabras cómo suena la música de alguien, sin tener que decir que está en mi bemol mayor, fórmula, todos esos elementos que son muy conocidos y que no nos dejan conocer mucho más. Podemos oír, por ejemplo, Bach, un cuarteto de Beethoven, por ejemplo, y sabemos cuando lo escuchamos de qué se trata. Nos puede sorprender, nos puede emocionar, nos puede ilusionar, nos puede interrogar sobre cómo está hecho tal o cual pasaje. Y si tenemos oído absoluto, lo seguiremos con todos los nombres de las alturas. Pero incluso a pesar de tener oído absoluto, que en este caso sería un estorbo, podemos seguir la idea de la música. Digo idea, o podría decir la evolución de la música. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre porque nuestra percepción lo puede captar, lo puede entender y puede asimilar casi de inmediato, instantáneamente, qué es aquello que está escuchando y aceptarlo y seguirlo. Y sin embargo, cuando pedimos a ese mismo escucha, que somos cualquiera de nosotros, ¿qué fue lo que escuchó? Probablemente no sepa decirlo. Palabras de uso cotidiano. Entonces, la idea de escucha es... voy a quitar aquí... ok, sí, no sé, veo a Diego aquí. Ya. Voy a quitar... perdón. La idea de escucha, entonces, es fundamental en estos procesos. Al parecer, nunca se nos ha inducido en la formación profesional a decir qué escuchamos. Pero pueden saber si es un sol o un sol sostenido, o sol bemol o sol X. Pero no se nos induce a decir qué es lo que escuchamos. Llevo casi una década trabajando en esta idea de nombrar la escucha. O sea, decir con palabras aquello que oigo. ¿Y por qué? Porque no me satisface enteramente el camino tradicional, o el camino que incluso yo mismo he tomado, aunque no sea tradicional, para representar aquello que oigo. Y pues expondré aquí en un texto que voy a leer durante unos 12 minutos mis ideas al respecto. Explorar de modo incisivo el proceso de creación en música me conduce a un tema renovador y poco habitual entre músicos y no músicos. Nombrar aquello que se escucha en la realidad, en la música o en la imaginación. París, Schola Cantorum, primavera de 1967. Xenakis expone en una conferencia fórmulas matemáticas que inundan los pizarrones del salón. Los alumnos, todos músicos, estamos pasmados ante tal abundancia de fórmulas y un par de horas después le pido a Xenakis ilustrar todo lo que acaba de decir con su obra. Acepta y nos hace escuchar Metástasis para orquesta. Obra que supongo la mayoría de ustedes conoce y si no, anótenlo como una referencia.
Desde un único punto de partida, escurren poco a poco hacia arriba y un poco hacia abajo numerosos filamentos que quedan tensados. Los golpes en una madera hueca acompañan el despliegue colectivo, algo metálico. El recorrer ininterrumpido de esa trama crea un abanico cuya tiesura parece un chorro que se congela en plena irradiación y se tensa al máximo. El goce perceptivo ante tal experiencia nace de la visión imaginaria, que al oír capta la estructura del universo continuo, cuya clara resolución produce la imagen de una fusión tiempo-espacio. La expansión del abanico es el movimiento. Poco antes de concluir la pieza resurge el abanico con una simetría que voltea el orden. Del entumecimiento al chorro que disminuye y se cierra en el punto del inicio. Aquella confusa aplicación de la matemática a la música en Xenakis induce al consejo de Schumann, que dice: cuando un perfecto músico escucha por primera vez un trozo de orquesta, incluso complicado, debe visualizarlo en la mente como si estuviera ante la partitura. Esta sería la cima del intelecto musical. Concluye la cita. Descubrir de oído la obra es un saber de la intuición que activa la representación mental del documento escrito. El impresionar a los músicos con fórmulas que les son del todo ajenas puede satisfacer al intelecto de quien privilegia lo teórico en composición mediante el cambio del código musical por el código matemático. Un lenguaje cuya precisión parecería apoyar al proceso constructivo. La certidumbre que procuran las teorías se cuela con pretensiones de ciencia en lo taxativo de la creación musical. Más cuando el músico se restringe a la formación académica, afronta el embrollo del siglo XX, del XXI, con una mezcla de exploración teórica y experimentación práctica, o supone que la meta es racionalizar el proceso de creación. Es harto frecuente que el uso de la matemática en música olvide a la percepción, asunto propio del crear artístico, que es una indisoluble mixtura entre el conocimiento y los mensajes que mandan los sentidos. En música, la prevalencia de la audición en la investigación. Dicha perspectiva, investigar, crear, pide escindir de las proporciones teóricas de Xenakis aquellas que proponen lo más sencillo. Y es ahí en donde Xenakis se puede revelar mejor que con la música simbólica, que con la música estocástica y demás contribuciones que intentó hacer a la creación de música mediante métodos matemáticos, cuando en realidad el método más sencillo era el del dibujo en el tiempo. Un método que emancipa a las evoluciones sonoras
de las limitaciones de la simbología musical. El dibujo en el tiempo impulsa los vínculos entre la fantasía musical y la fantasía plástica, de la geometría en 2 o 3 dimensiones a la física del movimiento. Ambas cosas propician la sinestesia entre 2 disciplinas artísticas, que al asociar la visión y el tacto con el oír, procuran una nueva libertad. Escuchar con ojos y manos también, para que la imaginación ensanche su capacidad constructiva en música. Colonia, otoño de 1968. Stockhausen, en la primera lección de los Kölner Kurse für Neue Musik, lanza con porte de croupier los cuadernos de la flamante edición de Aus den 7 Tagen, preceptos poéticos para improvisar música. El título, Aus den 7 Tagen, al cabo de los 7 días, refiere al ayuno abismal que le lleva a romper con su vida y obra anteriores y a suscribir la filosofía de Sri Aurobindo, cuyos escritos rebosan de evocaciones sonoras. Les sugiero consultar la obra de Sri Aurobindo. Un pequeño grupo de intérpretes aborda unos escasos versículos. Aquí en mi traducción. Justa duración. Toca un sonido. Tócalo hasta que sientas que debes detenerte. De nuevo toca un sonido. Y así sucesivamente. Detente cuando sientas que debes detenerte. Pero ya sea que toques o te detengas, continúa escuchando a los otros. Toca más bien cuando la gente escucha. No ensayes. Ahí concluye Justa duración, texto de Stockhausen. Antaño inquebrantable partícipe de teorías, sistemas y estilos musicales de posguerra con notación pura y dura, Stockhausen decide acudir a la palabra para aliar al intérprete al proceso de creación, a la vez que a revivir la escucha. Justa duración, uno de los varios poemas de Aus den 7 Tagen, remite a esta experiencia en la ejecución que pude escuchar como estudiante, realizada por 4 intérpretes muy cercanos a Stockhausen. Y aquí mi descripción. Cada silencio individual genera una expectativa auditiva que se resuelve cuando entra el sonido de cada músico en un instante único. Con lentitud, los sonidos van a desvanecerse y a coincidir en instantes y en tonos, en un cruce de escuchas al que invita el texto. Un momento algo más extenso que antes marca la mayor coincidencia colectiva, cuando se propende a la afinidad, además de la altura o su pulsación, y se recurre a la intensidad o al color. Ahí, la música se encamina a otra calidad de escucha. Los músicos se intercomunican con señales mínimas nacidas del tono colectivo. La fusión de individualidades tiende a un ajuste físico de la armonía nacida de una poética social. Hasta ahí mi comentario a Justa duración. Explicar con palabras cómo hacer música
no define la especificidad estructural que dan los códigos de un sistema. Pero la idea de crear música a partir del habla socializa el oído de creadores, intérpretes y públicos mediante dos aspectos clave: crear y percibir. En contraste con los procesos que en el siglo XX y todavía en el XXI se abstraen de la evolución espaciotemporal natural de la música, o natural a la música, las herramientas de la invención musical en los siglos precedentes recurren al afinamiento del sistema tonal en un continuo donde todo ocurre de manera sencilla. Piénsese en Mozart, que escucha con claridad al duende y lo atrapa con escalas, arpegios, trinos, acordes, funciones, compases, medidas o ritmos que le dejan construir el edificio antes de escribirlo. La rigidez con la que la academia de los siglos XX y XXI transmite su conocimiento al futuro creador se origina en el ensayo, incluso estético, de aislar al oído del resto de los otros sentidos para resguardar la pureza que deriva de su condición intangible, algo que abona en la prevalencia auditiva que señala Schumann, y de donde deriva esa vocación por solo escuchar, y nada más, ningún otro sentido. Si se acepta que las palabras para describir cómo suenan la frecuencia o la amplitud cronoacústicas, y digo cronoacústicas, anoten esta palabra, porque refiere al ritmo y al sonido. Los dos son una misma materia. Si aceleramos un golpe al máximo, esa aceleración se va a convertir en un rugido o en un ronquido que pronto, si se sigue acelerando, se va a convertir en un sonido. Lo cual habla de un continuo ritmo-sonido que es lo que caracteriza a la materia física de la música. Retomo. Si se acepta que las palabras para describir cómo suena la frecuencia o la amplitud cronoacústica tienden a limitarse a factores tan abstractos como el espacio, decimos alto o bajo, fuerte o débil, o el tiempo, rápido o lento, se observa que dichas palabras se agotan al describir el contenido armónico, el timbre. Resulta difícil ahondar más con términos físico-cronoacústicos sin el vínculo de sinestesia entre la frecuencia auditiva y lo visual para nombrar un simple tono. Pensemos si, cuando describimos un tono, no decimos que es, al referirnos a su contenido armónico, si es claro, brillante, oscuro, le decimos color, o bien incluso le decimos que es borroso o difuso si queremos ensayar de nombrar el ruido sin ser peyorativos. Y para hablar del ruido podemos decir muy finamente que es blanco, rosa, gris o azul, si se quiere, como Picasso. Y también el vínculo entre la audición y el tacto, para seguir nombrando al mismo tono. Decimos que un sonido es liso, granuloso, que ahí estaríamos hablando también de su contenido interno rítmico, rasposo, metálico, terroso, limpio, sucio o tantos otros más. Frente al incremento de información, un nuevo universo de escalas, de ritmos o de tecnologías, la matemática, la ciencia o la codificación musical resultan artificiosos o ambiguos si se les compara con el impulso creador que recurre a expresiones directas y libres como el dibujo en el tiempo o la descripción verbal de la escucha. Al menos como primera iniciativa para entender lo que vehicula nuestra propia imaginación. Mientras que el dibujo en el tiempo impulsa a la psique a explorar y a reconocer las posibles correspondencias entre imágenes visuales e imágenes sonoras, la descripción verbal de la escucha
incita a adentrarse en el proceso de percepción para poder decir cómo suena algo que se encuentra en la realidad, un evento físico, entre los cuales podría estar también la música, o aquello que suena en el imaginario. La importancia en este proceso de una descripción inteligible para el no experto implica prescindir de términos del lenguaje musical, lo mismo que de síntesis auditivas del habla. Véase, por ejemplo, cómo la onomatopeya nos ahorra pensar en cómo nombrar aquello que se escucha, cuando podríamos inventarla. O el uso de palabras cuya sola mención parece bastar para suponer que describen lo que suena. Véase de nuevo la palabra ruido, el término más usual y el más significativamente inespecífico. Y esto no solo en nuestro idioma, sino en el idioma general de las sociedades modernas y antiguas. Para concluir, expongo a ustedes una narración creativa de mi propia experiencia de escucha. Y en esa experiencia se observa solamente la narración visual. Perdón, la narración de lo auditivo, de lo visual y eventualmente de lo táctil. Una luz palpita muy cerca y poco después se escucha encima el ardor eléctrico que a toda velocidad arde en un punto y con fuerza descomunal truena en un inmenso choque. Todo se derrumba y se entrecorta en una violenta avalancha de bloques romos que invaden el ambiente de hondos golpes alargados que se mueven con pesadez para confundirse a gran distancia con el titilar vecino de una racha de coletazos dispersos, cuyo aumento envuelve en un chispear que lo impregna todo hasta hundirse y fundirse en el agua que se detiene o corre por tierra, suelos, techos, ramas, hojas, ropas. De nuevo el fulgor con el choque fugaz, el estrépito cercano, y alrededor la tardanza del retumbar en tramos recortados que se desprenden y hunden en un eco cavernoso que se infiltra paso a paso en el silencio. Las sacudidas avanzan y se difuminan a lo lejos, confundidas en el aire de los montes. Hasta aquí llega mi texto introductorio al tema. Me interesa mucho esta parte que describía de la imaginación del sonido, de cómo crear todo este mundo interno sonoro. Y parte de lo que me pregunto es desde dónde se alimenta este imaginario sonoro. Mi supuesto es que es un proceso ambivalente, que de la imaginación pasa a la realidad y que también la realidad alimenta lo imaginado y así ambas cosas, planos, pues se expanden mutuamente. ¿O cómo es que funciona esta comunicación entre lo imaginado y lo real? Si tuviera yo la respuesta, ni siquiera lo habría expuesto. No habría llegado a proponer un tema de esa naturaleza, justamente porque no tenemos la respuesta, porque es imposible saber si fue antes el huevo o la gallina, que no es posible conocer eso, pero es evidente que imaginación y realidad están vinculadas. Doy un ejemplo. Creo que no hay nada que podamos imaginar excepto estructuras matemáticas, que por cierto están también en la realidad. Podemos ver en una planta geometrías ricas e interesantes o en un fósil. No hay nada que no esté en esa realidad que no se exprese en nuestra imaginación.
Ese es el vínculo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que imaginamos tiene características similares. Es decir, mantiene los estados físicos de la materia. Cuando hablo de imaginación, estoy hablando de una imaginación física. Aunque sea metafísica, y esto me refiero a imaginaciones espirituales, etcétera, tienen siempre un componente de descripción física de la materia. Esto es etéreo, esto es duro, esto es rígido, esto es nuboso, esto es transparente, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros entender nuestra imaginación? Con las mismas herramientas con las que entendemos la realidad. Eso es lo que me ha permitido crear una corriente basada justamente en alimentar la música que hago de la experiencia imaginaria, porque confío en que la imaginación me procura formas de actuar de todos esos estados físicos de la materia que probablemente no encuentro necesariamente en la realidad. Escuchen ustedes, remitan a cualquier música, les va a aparecer la consagración de la primavera, por ejemplo, el inicio de la consagración de la primavera. ¿Alguien podría describirlo? ¿Alguien podría nombrar cómo es ese inicio? ¿Con palabras? Sin decir que es un do, si, sol, mi, si, la, nada de eso. Bueno, a mí me parece, a lo mejor son como analogías, ¿no? Y un intento de descripción. Me parece que es una suerte como de cantos. Yo sé que es algo muy personal mi aproximación, pero es como me parece que son como cantos de pájaros que se van sumando, ¿no? Porque empieza con una voz en el fagot, un registro muy agudo, y empieza a glosar una melodía. No sé, por alguna razón a mí me suena algo en relación al canto de los pájaros. Ya, Y bueno, eso está contaminado, perdón, pero todo eso está ya contaminado del lenguaje musical. Ok. La melodía, el fagot, el registro agudo, todas esas son palabras de código. Y ya te metiste en el universo de Messiaen a hablar de los pajaritos. Sí, la academia autorizó hablar de los pajaritos, cosa que ya hacían en la antigüedad, pero está muy, muy contaminado todo lo que estás diciendo de un referente académico. Entonces, ¿cómo describir el sonido? Esa es la pregunta que yo te hago. Si yo te diera una receta, pues sería... No. Estarías aquí. Bueno, en ese sentido, lo único que puedo decir es que, bueno, también como... Eso es de lo que hay que liberarse precisamente porque, habiendo pasado por un ámbito académico, uno tiene un vocabulario que describe esos sonidos y es difícil abstraerse a una descripción con el vocabulario que uno tiene. Por supuesto que se puede. Por supuesto sí, pero antes de ser músico, antes de estudiar música, imagino que pudiste escuchar mucha música que te condujo a la vocación que tienes hoy. Claro. O desde entonces definió tu vocación. Sí. Y antes que no sabías escuchar como músico, escuchabas música y la comprendías, y la entendías y te fascinaba. Quizá más que ahora que sabes que tal altura del fagot era un do y que era el registro extremo, etcétera, causó un escándalo, que Censal dijo, ¿qué es eso? Le dijeron un fagot, se levantó y abandonó la sala. Todo eso no es más que anécdota. Pero si nosotros decimos qué es lo que oímos, podemos profundizar mejor en nuestra percepción. Nuestra percepción está marcada, como decía yo, por ese conocimiento de códigos que impide entender, por ese conocimiento de onomatopeyas que impiden crearlas, por ese conocimiento y utilización de palabras que impiden utilizar otras. Si yo digo, por ejemplo, aplauso, todo el mundo lo está escuchando. Si yo digo campana, digo escúchenla, todo el mundo lo está escuchando. Pero si les digo, ¿a qué suena?
La primera cosa que diría un niño sería, pues, la campana, ¿de qué estás hablando? Sí, pero ¿a qué suena? Le diría yo al adulto. ¿Alguien más que tenga alguna observación? Maestro, yo igual, Juan Bien. Cáceres, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Igual para lo que mencionaba de Stravinsky, yo a lo mejor podría intentar decir, me viene a la mente un llamado claro, ágil e insistente para describir el inicio de la consagración. Ok, eso ya está un poquito, ya es menos tendencioso, ya es probablemente más alusivo a lo que se oye sin conocimiento, sí, sin conocimiento previo, sin predisposición en el conocimiento de lo que va a sonar. Bueno, soy Rafael. Pues yo no conocía, bueno, había escuchado un poco de esta investigación que estaba haciendo maestro Julio, y hasta ahora tengo un acercamiento como más directo, y desde hace tiempo tenía como la duda o la inquietud de en realidad, en términos compositivos, como esta búsqueda lo que intenta es como saltarse el paso del sonido físico y quedarse como en una como composición en el imaginario, o en qué momento pasas a la experiencia de real, ¿no? A la experiencia de escuchar una música, o hacia dónde va dirigido esta búsqueda de describir el sonido, ¿no? O sea, pensando en términos compositivos, ¿cómo podríamos, pues sí, como aterrizar todo esto? Ya, en el aterrizaje no soy buen piloto, digamos, para recomendarte. En primer lugar, hablas de una manera muy difusa, como que si fuera lo que viene siendo, no, tú mismo en tu manera de hablar ya no es claro. Y sin embargo estás buscando que fuera más clara una descripción, que fuera más real. ¿Te parece poco real lo que pensamos? Sí, no me refiero tanto a que no sea real, sino más bien me parece que este acercamiento de la música a través de la descripción a lo mejor está prescindiendo del sonido, o sea, el sonido físico. No sé si lo No estoy... necesariamente, no necesariamente. Si yo te digo, recuerda la voz de un ser querido, a todos les digo igual. ¿La tienen en mente? Sí. Uh-huh. A menos que haya alguien que no tiene un ser querido, o que su ser querido haya sido mudo. Pero todo el mundo escucha esa voz. ¿Hay alguien que no escuche esa voz? Que hable. Pues sí. Entonces sí ocurre esa voz, sí está en la realidad. No es una figuración. La tenemos. Físicamente está producida por los mecanismos eléctricos que tiene el cerebro y podemos escuchar esa voz. Y ahora les pido que esa voz la coloquen en un la, que sea monótona. Ahí está, un la grave, un la agudo, un la que le corresponda a esa voz. Está hablando monótonamente, ¿verdad? Ok. Esa misma voz dejemos que comienza a hablar cantando una melodía de Mozart. Todo el mundo puede hacerlo. Uh-huh. ¿Hay alguien que no? ¿Alguna forma existe que nos permite entender el problema, pero estamos apegados al método en el que no se nos pide escuchar, no estamos acostumbrados a escuchar y a operar con aquello que escuchamos de forma creativa? Okay. ¿Es real o es imaginario?
Juan Cáceres, creo que te llamabas, ¿verdad? Juan Cáceres. No, Rafael. Rafael. No, bueno, ahorita sí, Rafael, pero antes estaba hablando Juan Cáceres y decía Sí, maestro. qué era primero, la realidad o la imaginación. Ahí tienes un ejemplo. Estoy hablando de algo imaginario, pero que refiere a cosas reales. La voz de un ser querido, una melodía de Mozart, son conocidas. Un la es conocido. Y después esa misma imaginación puede alimentar a la realidad, ¿no? O sea, sacarlo en el proceso cuando sacamos de la imaginación este sonido y lo llevamos a la materialidad física. Sí, yo lo que... ¿es Juan Cáceres? Sí, maestro. Ah, ok. Sí, ¿con quién estudias composición? Porque se ve como si tuvieras prisa de tener la solución de inmediato. Estudio composición con Josué Peregrina en el conservatorio. Bueno, él da clases en el Conservatorio Nacional, pero aparte estudio musicología y estoy estudiando justamente sobre el sonido y la materialidad del sonido, el sonido como materia prima de la música. Entonces, pues de ahí que me llame la atención esto. El sonido no es la única materia prima de la música, decía yo que físicamente es el ritmo y el sonido, y también el espacio de representación. Sí. Hay tres factores físicos que son parte de la materia de la música. Si hablamos del ritmo, el ritmo tiene frecuencia, que es el pulso, amplitud, que es el ataque, y contenido armónico, que son los microrritmos que se forman a partir de un pulso. Prueben dar un golpe en un bombo y soltar la bagueta de inmediato, o la mano, con lo que quiera golpearlo, y observarán que la piel del bombo queda temblando un buen rato. Tiene vibraciones muy particulares, muy características. No parecen totalmente ordenadas así a primera vista, pero están reflejando su contenido armónico. Quiere decir que el ritmo tiene una forma de onda, de la misma manera en que el sonido tiene una forma de onda. La frecuencia es la altura, la amplitud es la intensidad, el color o el contenido armónico es el color. Llamémosle color, yo sé bien que es insuficiente, pero hay muchos modos de hablar del contenido armónico. En términos pragmáticos, llamémosle por el momento color. Podríamos ahondar en eso y dedicarle años de investigación, que fue lo que hizo el profesor Edison en San Diego, La Joya, durante muchos años. Veamos el espacio. El espacio también tiene una altura. Si es arriba y abajo. Tiene una amplitud. Es el fondo, está cerca. Y tiene un contenido, digamos, armónico, podríamos decirle. Podemos hablar con tres analogías aquí, para decir que algo está a nuestra izquierda o a la derecha, o que varía entre una y otra. Esos tres factores constituyen lo que yo denomino macrotimbre, que es un conjunto equivalente a lo que en realidad escuchamos. Nosotros no escuchamos como los músicos. Cuando digo nosotros me refiero a una persona común y corriente. Y prefiero considerarme una persona común y corriente que un músico, en el sentido de que el músico escucha exclusivamente lo que cree que escucha, con lo cual cancela muchos niveles de la escucha y muchas posibilidades de entender lo que escucha. Hola, ¿Quién habla? sí, soy Ariana, soy de Bolivia, y con lo que estabas diciendo ahorita, o sea, se me viene a la mente, es como, creo que, bueno, no solo para los músicos, ¿no? Y también para toda persona, todo lo que escuchas siempre va a tener como un filtro, digamos, la forma de hablar, lo que, digamos, cómo interpretas cuando una persona habla, no estás escuchando necesariamente lo que sucede ahí físicamente, ¿no? O sea, no sé si físicamente es la palabra, sino escuchas en función a lo que es funcional, o sea, escuchas lo que es funcional para ti, lo que necesitas escuchar, lo que necesitas entender las palabras, no escuchas lo que está pasando ahí realmente, ¿no? Entonces es como que si ves, digamos, las ondas de
de una frase, de cualquier cosa, te vas a dar cuenta que realmente no estás escuchando lo que está ahí, sino escuchas lo que necesitas escuchar. Entonces a mí me parece como, no sé, bien difícil como que quitarle ese filtro ese filtro de tu misma interpretación, que es algo que los humanos hacemos porque es una necesidad, ¿no? O sea, es como desde las referencias tonales hasta tal vez las referencias rítmicas, es como una necesidad para interpretar la información que nos está llegando. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta, no es una pregunta, pero un comentario. Una reflexión en voz alta, está bien. Nos ocurre eso a los humanos porque no pensamos en que haya una alternativa distinta. Si yo me niego a escuchar los nombres de las notas de las escalas, tendré que escuchar algo distinto. No es inevitable. Escuchar, tener oído absoluto, se puede evitar, claro que sí. Y yo puedo escuchar con la profundidad que quiera mi percepción. Por eso, en la exposición que acabo de hacer, decía cómo, por ejemplo, la proposición de Xenakis de dibujar lo que se escucha, o incluso en su caso al revés, dibujar para escuchar. Digamos que Xenakis no escuchaba tanto como veía, a pesar de ser tuerto. Sí, era capaz de representar visualmente concepciones plásticas y crear una música arquitectónica, que en realidad, si uno escucha la música de Xenakis, no tiene nada de música matemática, son tonterías e invenciones snobs que pudo desarrollar a través de su influencia en Francia, Alemania, España, Portugal y anexas. Pero si uno escucha realmente la música de Xenakis, escúchela y verán que parece un diseño arquitectónico de espacios con texturas y que no necesariamente tienen que remitir a tal altura, tal otra o tal ritmo. No. No tiene que ver con el lenguaje musical. Entonces, la gran contribución de Xenakis a la música no es la matemática, para nada. Eso fue un error garrafal. Su gran contribución es ver lo que se escucha o escuchar lo que se ve. Y interrogarse sobre si la música es o no un lenguaje. Para mí la música no es un lenguaje. ¿Por qué no es un lenguaje? Es un lenguaje si me pongo a estudiar lo que hacía Haydn, lo que hacía Mozart, si me pongo a estudiar el lenguaje que utilizaban. Pero no necesariamente entiendo que lo que ellos hacían era lenguaje, van más allá de ese lenguaje. Y a donde yo quiero ir, a donde quiero llegar con ustedes, es a entender que hay algo más allá de ese lenguaje musical. Lo que acabas de decir, ¿cuál es tu nombre, joven de Bolivia? No, soy Ariana, soy mujer. Ariana, sí, joven, sí, pero eres joven, ¿no? Ya. Cierto, verdad. Lo que acaba de decir Ariana es parte de una descripción considerando que la música es un lenguaje. Si pensamos que la música es un lenguaje, sí, entonces yo estoy equivocado. Y tú tendrías razón. Pero mi esfuerzo sería hacernos dudar de que la música sea un lenguaje. Hacernos dudar de que a la música se llega solamente a través de lo que suena. Es decir, de su descripción codificada. No, si llegamos a través de lo que suena sería magnífico. Pero solamente se llega a través de una descripción codificada. Cualquiera de ustedes, incluso yo mismo, con el historial que tengo en una formación, no sé, de conservatorio de años, y con maestros particulares, y finalmente con Nadia Boulanger, por ejemplo, que era la academia misma, es difícil para mí no pensar que algo esté en do, o en re bemol, o en re 3/4, etc. Es difícil, pero no es imposible. Y justamente lo que intento exponer es que nosotros podemos, por una parte, crear una analogía visual y crear una metáfora a través del lenguaje.
Y esas metáforas y esas analogías nos van a acercar a una música que, aunque por el momento no sea tan clara, no sea tan materializable, no aterrice, como decía Cáceres, que quería pilotear ya el resultado, aunque eso todavía no sea claro, sí va a contribuir a que nuestra percepción se libere. ¿Qué quiere decir? Que revisemos si nuestra percepción no está teledirigida por la academia. Me vienen a la mente las películas esas de Hollywood en que hay unos humanos que están teledirigidos por marcianos como zombies, ¿no? Y van así hasta el precipicio y ahí hacen barbaridades, etcétera. Bueno, algo así. Esos son, digamos, los típicos estudiantes de los conservatorios y las escuelas de música. Maestro. Dígame, ¿quién habla? Yo, Adelina Amparán. Ah, Adelina, dime. Se me está ocurriendo que puede ser esto que nos comenta como cuando comes algo, que pruebas algo, no sé, algo de comer, y tú no sabes con qué lo hicieron. Solo te gusta, te parece agrio, amargo, dulce, pastoso, no sé, efervescente. Sí. Textura. Y no, yo creo más bien que en lo personal, antes de que yo estudiara música, a mí la música me entraba, digamos, como por sensaciones. Y es verdad lo que usted dice, cuando uno estudia, incluso dejas esos gustos por, no sé, por tonterías, ¿no? Por la academia o porque te dicen que ese tipo de música es tal o cual. Y de un tiempo para acá yo he retomado música de antes, o sea, de mi pasado, de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, y digo, ¿por qué me gustaba? Y ahora lo estoy pensando como esa comida, es como solamente dejarte impactar por la sensación y no sabes cómo se llama, pero la música entra no solo intelectualmente por los códigos de un pentagrama o... Bueno, es que ahora así lo hacemos los músicos, ¿no? Y empiezas a pensar cuál es el compás, cuál es la dotación de la orquesta, en qué tiempo, etcétera. Pero si dejamos a un lado eso, creo que la analogía que ahora tengo es como cuando comes algo y no te interesa cuál es el ingrediente, solamente te impacta. Sí, te puede impactar, incluso negativamente. Sí, claro. Yo cuento muy frecuentemente la anécdota del mexicano que va a París y prueba un queso. Y le da un queso el más apestoso. Y la persona que le incita a comer ese queso, pues dice, bueno, síguelo comiendo. Y bueno, un poquito, echar un poquito de pan, tomar un poquito de vino. Le pone la boca como pelota, ¿no? Y hasta el final dice, trágalo, verás que bueno está, trágalo. El otro lo traga, dando un trago muy amargo, en el sentido figurado, y le dice, ¿a qué te supo? A excremento. Ah, sí, es todo. Dice, no, lo que no sé es qué le echaron. Es decir, hay cierta música que sí parece, ¿no? ¿Qué le echan a alguna música? A lo mejor la paralización de la fantasía a través del conocimiento, que supone que la música o que el arte es un lenguaje, impide la experiencia viva, la experiencia sensorial de sentir un sonido. ¿Alguien ha tocado cómo suena un sonido? ¿Lo ha sentido en un instrumento, cómo vibra? ¿Lo hacen frecuentemente? ¿Alguien ha puesto el oído pegado a una caja de resonancia? ¿Alguien ha intentado dibujar lo que escucha?
Lo que está escuchando en la realidad, lo que está escuchando en música, lo que está escuchando en su propia imaginación, Sí. es sumamente útil. Es sumamente Sí. útil. ¿Por qué? Porque se adquiere una conciencia distinta del fenómeno de escucha. En primer lugar, la escucha se libera y no necesita estar dirigida exclusivamente al oído. No podemos, tomen muy en cuenta esta idea, no podemos nombrar los sonidos y los ritmos que escuchamos más que con una docena de palabras, no hay muchas más, que sean exclusivamente sobre el aspecto físico. Prueben ustedes, busquen qué palabras, colecciónenlas, piénsenlas ahora, consúltenlas, etc. Y me dicen qué palabras son las que son efectivamente propias para describir lo que se escucha. Propias de la materia física, la que llega al oído. Si entonces admitimos, digamos, esta invasión del pensamiento académico en nuestro mecanismo perceptivo, ¿por qué no permitirnos que nuestros sentidos, nuestra visión, a través de las analogías, nuestro tacto también, a través de otras analogías, nos indiquen lo que experimentamos al escuchar algo? Por ahí va el asunto. Una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Jack. Bien. Me estaba preguntando, cuando uno dibuja, digamos, música, generalmente, o por lo menos cuando yo lo llego a hacer, aunque no utilice, digamos, sonidos con, bueno, el pentagrama, etcétera, sí sigo utilizando el plano XY, ¿no? Donde la Y pues marca la altura, ¿no? Y la X, el tiempo, que hasta cierto punto pues es parte de los mismos códigos de no solo la escritura musical, pero también la escritura de palabras. Usted, o sea, ¿cómo se imagina o qué otras soluciones ha encontrado al dibujar música sin tener ese plano? ¿El plano? ¿Qué plano? Perdóname. El plano de X, Y, el plano cartesiano, pues de izquierda a derecha, alturas, arriba, abajo. Ya. Mira, hay una idea que suponemos que es certera. Xenakis con digamos, había un señor en Estados Unidos que era profesor de composición que inventó el sistema que luego utilizó Xenakis en los años, justo después de la guerra. Había un señor, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe y lo recuerda, pero era un profesor que vivía en Nueva York que se le ocurrió utilizar el sistema de coordenadas para representar en la vertical la altura de los sonidos y en la horizontal el tiempo. Influyó a Villalobos, por ejemplo. Villalobos decía que había escrito una obra que era el panorama, creo que de Nueva York, la visión de los edificios, las grecas que forman, digamos, las crestas y los valles de los y entre los edificios. La UPIC de Xenakis tenía, a mi entender, tiene un error. La formación tradicional lo que nos pide es basarnos en el sistema que está arriba, en la jerarquía fundamental de la academia. Nosotros tenemos que conocer ese sistema, y ese sistema supuestamente está basado en una teoría. La teoría es falsa porque, por ejemplo, el ritmo lo excluye. El ritmo no forma parte de la teoría. Se dice que el sonido tiene ritmo, pero, o que un componente o una parte de... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Se dice que un componente del sonido, uno entre los componentes, es el ritmo.
En realidad, el ritmo en la formación tradicional, la teoría tradicional, pertenece a la poética. Esos ritmos griegos e hindúes, por ejemplo, los que se basaba Messiaen en sus cursos, alude a eso, pero no alude al ritmo, ni en toda su música tampoco, no alude al aspecto físico del ritmo, cosa que hizo Henry Cowell. Si abajo a la izquierda tienen ustedes la teoría, abajo a la derecha tienen el estilo. El sistema se utiliza por un individuo con una fantasía, con una imaginación, con una libertad, a través del estilo. El estilo es lo que nos permite diferenciar con el mismo conocimiento de recursos a Mozart de Bach, o si quieren más cercano, a Mozart de Salieri. A mí me parece, por ejemplo, en ese caso, el sistema se conecta con la teoría y con el estilo, pero no conecta al estilo y a la teoría. No es posible. Son cosas disímbolas. Ahora, vemos aquí, están viendo la siguiente imagen, ¿verdad? Sí. Bien. De un lado, a la izquierda, está la realidad. Del otro, la imaginación, lo que preguntaba Cáceres. Abajo de la realidad, necesitamos una teoría. Necesitamos algo que nos explique qué es la realidad. Abajo de la imaginación, sí podemos derivar en un estilo, en una forma de representar las cosas, característica de quien quieran, de Mozart, de Schubert, de quien quieran, independientemente del sistema, o dependiendo del sistema. Pero observarán que en esta representación, en este pentágono, el sistema se encuentra en la parte inferior. Sí. Es decir, es lo que menos importa, es lo que menos vale. Y el sistema es algo que cada quien crea a través de la interpretación teórica que le da la realidad, a través del estilo que crea con la imaginación. En eso deriva, en un sistema. ¿Se ve en mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ese sistema es algo ínfimo, no tiene tanta importancia. Esta figura sirve para representar lo que la música de orden discontinuo consideraría los parámetros. Es decir, yo utilizo ahí un conjunto de figuras que van desde el triángulo hasta un octágono para representar indefinidamente 6 distintos componentes. Los que tengan mayor variedad, por ejemplo, el octágono, digamos, en la música clásica sería la escala diatónica con la repetición de la octava. En fin, el heptágono podría ser un ritmo, y así sucesivamente. Y el triángulo y el cuadrado, que son los más limitados, podrían representar lo que ustedes gusten en color, con sordina, sin sordina, con acento. Ya, con eso basta. Y en el cuadrado, por ejemplo, el pentágono podría ser los matices como piano, mezzoforte, forte. Ese es un universo perfectamente controlado por un pensamiento matemático, de orden discontinuo, en donde toda la materia está fija, en donde los sonidos son fijos, las intensidades son fijas, a pesar que haya crescendos, por ejemplo, en donde los colores son fijos. Tienen ustedes la orquestación, el oboe, el clarinete, el violín, el contrabajo, los timbales, etc. Cada uno de ellos es distinto. No se desarrolla dentro de cada uno de esos individuos algo más allá de lo que es su propia denominación. Esto es un timbal, tiene que sonar a timbal. Esto es un fagot, tiene que sonar a fagot, como la expresión de Saint-Saëns. Dice, si esto ya no suena a fagot, no tengo nada que hacer para escuchar la conservación de la primavera. En contraste con estas figuras, observen esta otra. También hay 6 elementos, hay 6 curvas, o espirales. Sí. ¿Podemos seguir cada una de estas espirales? Probablemente sí. Uh-huh. Pero cada una de ellas
y en su conjunto todas, evidentemente, son de orden continuo. Si alguien quiere saber exactamente en dónde está este punto, o este otro, o incluso este, o este otro, y así sucesivamente, le va a resultar casi imposible, porque cada uno de esos componentes está en movimiento. Es decir, no está fijo, no es discontinuo. Si quieren, tiene aquí, por ejemplo, una representación de la evolución. Observan, aquí tenemos 4 segundos, aquí un 16º segundo, que es la frontera entre el ritmo y el sonido, y a partir de aquí son frecuencias sonoras, aquí frecuencias rítmicas, aquí representadas como modulaciones y aquí representadas como alturas. Tengo aquí un ejemplo de una forma de onda. Esa forma de onda, tenemos aquí su amplitud de 6 pianos a 6 fortes, 6 pianos a 6 fortes, y aquí represento cómo cortar, digamos, cómo descifrar esta información. Todo lo que está aquí a la mitad, por ejemplo, lo que está en la tercera parte sería aquí, aquí y acá, y tengo estas guías que me dicen aquí sería dividir entre 5 partes, aquí entre 7, divido entre 3, 4, 5 y 7, que son relaciones con los números primos. 4 es 2 veces 2. A partir de ahí, intento representar esta forma de onda mediante esta conversión. Ahí sí sé de lo que estoy hablando. Ahí sí, la teoría me funciona. ¿Por qué? Porque estoy llamándole a esto duración, aquí a altura. Esta es la duración, es una negra, por ejemplo, a Z. La altura es un Do. En la intensidad, la amplitud sería aquí el acento, aquí la intensidad global, forte. Aquí el vibrato, es decir, la suma de los microcomponentes de frecuencia que tiene el pulso y su evolución en el tiempo. Y de este otro lado el timbre. Y son representativos de lo que acabamos de observar en esta forma de onda. Aquí la relación entre la teoría y su conversión a términos de música es mucho más cercana a la precisión. Aquí vemos otra representación de las mismas frecuencias en otra fórmula de expresarlo. Aquí hay un pasaje, quizá algunos de ustedes conozcan algo de mi obra. Esta obra es para violín solo, se llama You Know We Say. Tienen, por ejemplo, aquí es una fusión entre lo discontinuo y lo continuo. Comienza, por ejemplo, con una quinta. La quinta en la que la tercera es más baja, es decir, la tercera queda a la mitad de distancia de la quinta y a la mitad de la distancia de la fundamental, del Fa. Se va acelerando y se va dividiendo entre Do, La, Fa, Do, Si, La, Sol, Fa. Aquí llegamos a la división cromática y aquí comienza a ser imposible articular cromáticamente o, si es posible, pero de una manera aproximada, en vez de dividir entre 8 partes, divido entre 9, perdón, aquí 7, no sé, 8, 9, aquí entre 10, 11, 12, etcétera, hasta un punto en el cual no se puede ya contabilizar. Es decir, es como si se destruyera una piedra y se convirtiera en arena. Y aquí llegamos a esta parte. Es un intento de representar la transición o la fusión entre una materia
de tipo discontinuo y una materia de tipo continuo. Es decir, es como si hubiera pasado de la primera representación del triángulo al octágono a la representación del conjunto de 6 espirales al mismo tiempo. Me es imposible seguir la evolución de esas 6 espirales una por una. Aquí puedo seguirlas una por una. Esta parte de aquí es el arco, el pulso que da el arco. Esta otra parte que está aquí es el color, que va desde extremo sul tasto hasta extremo sul ponticello. Esta parte de aquí es evidente, la altura. Esta parte de aquí es la amplitud. Y esta parte de aquí es el vibrato. No tiene vibrato y solo al final, al parecer, súbitamente tiene vibrato de 1/5 de segundo a 1/10 de segundo o a 1/8, no recuerdo. No alcanzo a ver incluso. Bien. Sí, Maestro. una vez más. Sirio, ¿quién habla? Juan Cáceres. Digo. Entonces, esta partitura que nos presentó es como una manera de distender la figura anterior del triángulo al octágono. Es de pasar de forma continua de ese conjunto de figuras a el otro conjunto de espirales. Ah, ok, ya. Sí, mire, me parece muy interesante el contemplar, reflexionar en torno a lo que es la filosofía, la epistemología, la fenomenología musical como tal, y cómo es una interdisciplina además redimensionando con el arte en general, ¿no? Recordé que alguna vez había encontrado una definición muy interesante semejante a la música no es un lenguaje en Chalividache, por ejemplo, cuando retomaba la fenomenología musical, ¿no? O la fenomenología como tal de Husserl. Y también algo que sugiere Gustavo Bueno en su filosofía de la música, ¿no? Un poco más sistemática. Mi consulta es la siguiente. Sí. ¿Nos puede recomendar alguna bibliografía o algunos autores que reflexionen en torno a esta fenomenología como tal, ¿no? de la música y que pueda aplicarse a la creación misma? Bueno, este es justamente el trabajo del Laboratorio de Creación Musical. Hay algunos alumnos que han salido de este Laboratorio de Creación Musical y que han escrito tesis, sendas tesis. Se pueden leer la tesis de Mauricio García de la Torre, por ejemplo. Hay un texto de Itziar Fadrique sobre el contraste entre los métodos tradicionales de enseñanza y este método. Hay mis propios textos, mis textos están en mi página de academia.edu, diagonal Julio Estrada, algo así. Y hay un libro que está en la imprenta, está en proceso de editorial, sobre estos temas, que se llama Realidad e Imaginación Continuas. Y hay otro libro que está en preparación que tiene que ver con el continuo de las escalas. ¿Alcanzan a ver esto? Sí. Sí. Bien. Este es, por ejemplo, la representación de una escala de 6 términos. Una escala de 5, 6, 7, 8. La representación del potencial combinatorio, o sea, de las posibilidades que tienen las escalas desde 3 términos hasta 53 términos, que sería el límite, digamos, del continuo, si tomamos en cuenta los novenos de tono de Mercator, geógrafo del siglo XVI, que propuso la noción de coma, que es un noveno de tono, para distinguir el fa sostenido del sol bemol, que es una coma más grave. Aquí tienen, por ejemplo, una escala de 10 términos, de 11. Aquí tienen, ¿alcanzan a ver aquí? Sí. Sí. La escala de 12 sonidos, que tiene un total de 77 formas de agrupar los sonidos, y que si vemos, por ejemplo, cómo se agruparía por ejemplo,
Aquí tiene. Un acorde, por ejemplo, como do, mi bemol, sol, de aquí. Do, mi, be cuadro, sol. Cambié solamente el mi bemol al mi be cuadro. Del do, mi, sol me voy a do, mi, la. Paso del sol al la. De do, mi, la paso al do, fa, la. Cambié del mi al fa. Ahora voy del do, fa, la al do, fa, la bemol. Cambié el la por la bemol. Ahora me voy a do, mi bemol, la bemol. Cambié del fa al mi bemol. Y del la bemol paso al sol para llegar a do, mi bemol, sol. Si se observa, este conjunto de 6 permutaciones contiene el estado fundamental, el mayor, el menor y mayor, luego do, mi, la, en menor, do, mi bemol, la bemol en mayor, y aquí tenemos do, fa, la y do, fa, la bemol, la segunda inversión, el mayor y el menor. Es decir que las permutaciones de los intervalos 3, 4, 5, la representación de do, mi bemol, sol, nos conducen a todos los casos que hay en la teoría básica de la armonía. Algo de bueno tiene la matemática aquí, porque es la matemática como una aplicación para entender las bases de la teoría armónica, sin tener que pasar por las prohibiciones. Esta misma estructura la tiene, si quieren, por ejemplo, un acorde como este, que sería típico en la música contemporánea, do, re bemol, mi bemol. Bueno, la música contemporánea, quiero decir, música tan contemporánea como Schoenberg, ¿no? Entre Schoenberg y Ligeti, digamos. Así de conservadora está la cosa. Y bueno, todavía podemos seguir aquí, progresando en escalas. Ya voy a una escala que tiene, aquí están los cuartos de tono. Entonces, en una escala con cuartos de tono ya es imposible ver cualquier cosa, ¿verdad? Bueno. Una escala en tercios de tono. Si quiere podemos ver, por ejemplo, todas las variaciones de una agrupación. O sea, estas serían todas las inversiones de un acorde en tercios de tono. Tendrían 720 nodos. Bueno, muy entretenido todo eso, ¿verdad? Bueno, ese es el segundo libro que estoy preparando. Déjenme volver a la imagen. Ahora volvemos aquí a esta imagen que es un poquito más clara. ¿Recuerdan la imagen anterior? De esto mismo, de la conversión de esta forma de onda. Ahora la convierto, es un poquito más clara. Aquí tengo el vibrato como una suma de todos estos golpes y que se convertiría en esta expresión. El vibrato tendría aquí 0 decibeles, 3 fortes, 3 pianos, mezzoforte, mezzopiano, forte y 2 pianos. Lo pongo en términos de la escritura musical para que se entienda. Lo pude haber puesto en términos físicos, pero pues podría haber sido muy aburrido para los músicos. Y aquí tengo, digamos, una representación de un timbre que sumaría a todos estos componentes. Y algo así como... Vamos a hablar de las trayectorias. Jacques, estabas hablando de trayectorias, ¿verdad? Bueno, estaba hablando del plano horizontal vertical. Ajá, aquí lo tienes, mareado. En donde la Y puede ser la altura u otro componente y la X puede ser otro componente. ¿Dónde está el ritmo? ¿Dónde está el tiempo? En las líneas, ¿no? En los cortes, ¿no? Ok, pregunta para todos. ¿Dónde ven que esté el tiempo? En las líneas, en los cortes que están así, que están Okay. sobre esas curvas. Digamos que en la X estoy hablando de intensidad, es decir, que aquí estaría yo, por ejemplo, en un mezzoforte. Ah, ok. Aquí es más lento. Etcétera. Pude representar dos componentes al mismo tiempo y el tiempo es el común denominador para los dos.
Es decir, es una trayectoria bastante menos conflictiva, porque me permite registrar 2 o más componentes. Aquí tienen otra trayectoria que me permite representar, creo que la vimos la vez pasada esta, ¿verdad? Sí. ¿No fue esta, Jack? Creo que sí, ¿verdad? La vez pasada no estoy seguro de haber visto esto. Yo bueno, ok. Entonces confundo con otra por aquí. Ya. Igual tenemos aquí los cortes, que son cada unidad de valor, y aquí está la otra. Aquí tengo la altura, aquí tengo el color, si tengo unas vocales de la más oscura a la más brillante. Sigo utilizando una analogía visual. Y aquí el vibrato, del más lento al más acelerado. La trayectoria misma, además del tiempo y de la altura, que es esta, y la altura y el color, o sea, aquí estoy, por ejemplo, en una... etcétera. Tengo otros elementos que son la granulación, por ejemplo, y aquí podría poner, por ejemplo, el nivel de consonantes. Por ejemplo, si aquí hay pocas consonantes, aquí hay más consonantes, aquí hay muchas más consonantes. Entonces, puedo hacer algo así como... etcétera. Ya no es tan transparente, ya no suena tanto a Mimi, ¿verdad? De la Bohemia. Y aquí tienen la lista de los parámetros que me pueden servir para convertir. Por ejemplo, tengo el pulso rítmico, 6 segundos a 1/10 de segundos, que es quizá lo máximo. A mis intérpretes, hasta donde pueden, les pido 1/10 de segundo, que es lo máximo que se puede llegar. Yo creo, bueno, debe haber otras posibilidades, pero en fin, al menos a la gente que yo conozco y en los límites actuales. Por ejemplo, el ataque, sin ataque, poco ataque, etcétera, esforzando, hasta triple esforzando. Vibrato, senza vibrato. Utilizo la palabra vibrato, que es una convención, y podría utilizar contenido armónico, rítmico, pero por convención y para poderlo manejar arbitrariamente, lo pongo así, y llego hasta 1/10 de segundo. Luego, la altura, utilizo cuartos de tono. Todo esto sería un intervalo de duplicación. Yo no digo octava, porque ya la octava desapareció. Tenemos tal cantidad de alturas que no es posible pensar en esos términos. Prefiero llamarle intervalo de duplicación. Cuando se duplica el primer término, que va de aldito a detrás del ponticello. Aquí tienen, por ejemplo, un conjunto de trayectorias en las que sí, aquí tengo la vertical, es cualquiera de los aspectos que he mencionado en la lista anterior, y este es el tiempo. Aquí ese es el tiempo, es decir, estoy analizando la trayectoria que estaba aquí, o una similar a esta, la desgloso y aquí aparece. Pero el interés de la primera trayectoria, la que tiene todos esos componentes, es que puedo representar de un mismo gesto todo ese conjunto de informaciones. Yo tengo una pregunta, maestro, soy otra vez Jack. Ya. Me da curiosidad, tal vez no quiero hablar ahorita de esto, tal vez no tiene mucho que ver con este tema en específico, pero ¿cómo relaciona usted esta percepción del sonido y esta concepción del sonido y la forma? O cómo, sí, ¿cuál ha sido su acercamiento a la forma, en especial cuando son formas largas y con muchos instrumentos? Bueno, en primer lugar, yo no tengo una concepción del sonido, sino del ritmo sonido.
Ok. Eso, tú estás en California, territorio de Cowell, de Henry Cowell, ¿de acuerdo? Que entendía que había una relación directa entre la altura de un sonido y una duración. Fue la base, por ejemplo, para la creación de Conlon Nancarrow. Y a pesar de que ahí en California les interesa mucho Nancarrow, me parece curioso que hables en términos de sonido. No, yo no pienso en sonido. Para mí es lo mismo que si negara la relación tiempo-espacio en Einstein. Tal vez no ocupé el término correcto, pero... No, sí, pero me interesa mucho enfatizar sobre esta idea. Si queremos hablar de tiempo en Einstein, tenemos que utilizar la idea de espacio, ¿verdad? Sí. O sea, para Einstein el tiempo es el ritmo y el espacio sería el sonido. Entonces, ambos elementos son indisociables. Por ejemplo, sí, si haces una prueba de laboratorio, a lo mejor te dirá que la duración mínima que podemos percibir es de un vigésimo o un treintavo de segundo. ¿Qué importa? En realidad, lo que percibimos es esa fusión entre ritmo y sonido. Esa es la materia que oímos. Cuando yo estoy hablando, estoy produciendo ritmo y sonido. Y estoy produciendo un conjunto de al menos 9 componentes. Ahora, ¿cómo concibo yo todo eso? Imaginando. O sea, yo no tengo no me propongo crear una forma musical de antemano. Más bien dejo que sea espontáneo lo que oigo. Me pongo a escuchar, me pongo a imaginar, me tiro en un caucho, en una mecedora y me pongo a escuchar cosas o a ver cosas que se mueven y a oírlas. Y esas cosas pueden ser cosas que están afuera de mi ventana o pueden ser que están dentro de la ventana de los ojos. No hago una gran distinción entre unas y otras. No pienso en qué estructura voy a llevar a cabo, no lo predetermino, no me interesa y prefiero mantener esa no predeterminación para tener mayor libertad. No quiero imprisionar a mi música, digamos, todavía no soy lo suficientemente poderoso, digamos, como para manejar, además de todo eso, una forma musical preconcebida. O quizá, si la impusiera, pues me estorbaría. ¿Eso contesta a tu pregunta, Jack? Sí, parcialmente, pero tal vez podemos discutir en otra ocasión. Bueno, hasta ahí quieres preguntar, ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo, Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? Con esta idea que ahorita expuso... ¿Quién es Rodrigo? Apellido y todo. Rodrigo Román. Nada más que posiblemente aparezco con un número porque okay. Ingresé a Skype con mi número de teléfono. Con esta idea que decía Jack y con lo que usted ahorita refirió sobre una especie de desinterés por la forma en cuanto a basar la experiencia de la escucha en el imaginario, me preguntaba yo por qué o cómo podría ingresar aquí una estructura flexible de la pieza, por ejemplo. Si no se podría estorbar eso o sería como dejar de serle fiel a la idea musical inicial. Para mí la forma, si les parece, es más bien una red de conexiones entre ideas que voy teniendo. Por ejemplo, la partitura que acabamos de ver, que algunos músicos les llaman partitortura, y estoy de acuerdo, porque son extremadamente exigentes para el intérprete. En esa página en concreto, digamos que me fascinó la idea de
tomar un intervalo y dividirlo hasta que llegara a ser un glissando. Muy bien, fue todo. Esa fue la idea. Eso quizá respondiera a la pregunta de Jack. No hay otra cosa. Los pongo todos los términos en juego, o todos los recursos en juego, para representar cómo sería eso. Y voy dibujando gradualmente cómo va a dividirse la quinta, cómo va a ir simultáneamente cortando el arco, la pulsación de esa quinta, que la va cortando totalmente por fuera de la articulación de la altura, es decir, la altura y la altura del sonido y el pulso del ritmo nunca están de acuerdo. Es decir, yo puedo hacer do, do, la, fa, va, etc. Con lo cual me atrae esta idea de no sincronizar. Por ejemplo, si me preguntan qué es la forma, diría, bueno, pues es una forma que quiere mostrar cómo ir de lo discontinuo a lo continuo, cómo ir del ritmo al sonido en un ritmo-sonido constante que evoluciona. Y cómo dentro de todo eso mostrar que no hay sincronía. No creo yo en la sincronía, no creo que haya dos puntos en el universo que ocupen exactamente el mismo lugar. A lo mejor existen, pero al menos en mi imaginación, limitada a lo que estoy pensando en música, no existe. Y eso hace que en mi música está siempre desfasado el factor del pulso, del factor de la altura y muchos otros elementos también. Es decir, la música está en una especie de oleaje permanente e inestable. Eso me gusta. Si se quisiera, ¿qué forma quiero? Eso, una forma que represente esa inestabilidad, esa asincronía, ese juego entre lo discontinuo y lo continuo. ¿Responde eso, Rodrigo? Sí, creo que aclara mucho la idea que tenía. Ahorita lo que se me viene a la mente es si usted cree que podría haber como una conciliación entre la forma y los demás aspectos del imaginario, como para que la forma pueda ser extremadamente diferente cada vez y los demás elementos pues mantengan su esencia hasta cierto punto, ¿no? Bueno, si alguien de ustedes conoce una serie de obras mías que se llama You Know We, comencé esa serie de obras YUUNOHUI. En YouTube hay varias versiones de You Know We. Esa obra, por ejemplo, la escribí originalmente para un violonchelo. Bertrand Turetsky de San Diego me pidió una obra para contrabajo. Qué pereza, como se dice en Colombia, ¿no? Qué pereza escribir una obra para contrabajo, qué horror. Entonces hice una nueva conversión de los datos del dibujo, que era la base de You Know We para cello, You Know We Jay, y lo convertí en una obra para contrabajo. Ahí tienes una forma que nace de otra forma. Es decir, como se pueden tocar por separado estas obras o se pueden tocar juntas. Es decir, una al mismo tiempo que la otra, ahí sí, sincrónicas, en un contrapunto en el que si uno está ascendiendo en altura, el otro está creciendo en intensidad. Si uno está decreciendo, supongamos con una cierta curva en color, el otro está descendiendo en la velocidad del pulso, y así sucesivamente. Bueno. Hay 7 distintas versiones o conversiones de esta obra. La primera obra es para cello, la segunda para contrabajo, la tercera para violín, cuarta para viola, y se pueden tocar solos, dúos, tríos y un cuarteto, en cualquier orden, pero se acoplan a la forma de uno de ellos. ¿Cómo manejo ahí la forma? Tengo una red, digo, puedo ir de la introducción a la primera de los movimientos, son 6 secciones, una introducción, un final y 6 secciones dentro. Entonces digo,
¿Puedo poner la introducción después del primer fragmento o después del segundo? Sí, sí puedo. ¿En cuál de esas obras? Tengo que revisar, escucharlo y ver hasta dónde aguanta. Pero ya es cuando la obra está hecha que me meto a controlar la forma, no antes. La forma la voy generando de manera espontánea y directa. Y después la forma se complica mucho. Es decir, esa misma forma permite tener esos, un cuarteto, 6 tríos, 6 dúos, 4 solos. Después tengo otra versión para un teclado, con lo cual se aumenta la combinatoria del teclado con las 4 cuerdas. Puede tocar un dúo de cello y piano, o cello y clavecino, cello y órgano, o con cualquier otro de los instrumentos de cuerda, o dúos, o tríos, cuarteto y quinteto con piano. Después hay otra obra más para ruidista, versión exactamente de las mismas curvas, las curvas son exactamente las mismas. Para convertir eso a una materia difusa y borrosa. Ya no son las mismas alturas, ok. Son alturas relativas, es una materia mucho más perceptible por sus características táctiles, digamos, o visuales, que por sus características de pureza auditiva. ¿Okay? Hay otra versión más, que es para alientos, Junowe Hecatl. Cualquier instrumentista de alientos puede tocar esa obra, lo cual le da a la obra, creo que 350 versiones posibles. Y hay otra obra más para soprano o para voz, para cualquier voz, que da, creo que 1500 versiones posibles. ¿Cuál es la forma? La forma son un montón de formas, ¿no? O sea, no hay una forma inicial genera una gran cantidad de formas. Es decir, pueden ser 20.000 versiones posibles, por poner un número, ni siquiera lo he calculado, pero podría decir que está en torno a los 20.000 o 50.000 versiones posibles de la obra. ¿Me interesa conocer todas 50.000 versiones? No, no me interesa, ya sé de qué se trata. Ese es para mí el sentido de la forma. ¿Cuál es la forma para mí? ¿Cuáles son los segmentos? Tengo un segmento A, B, C, D, E, F, G. ¿De acuerdo? ¿Puedo ir de A a B, sí o no? No. ¿Puedo ir de A a C, sí o no? Sí. ¿Puedo ir de A a D? Sí, con la condición de que antes haya sido a F. Y así sucesivamente. Eso es lo que va generando la forma, y va generándola en una suerte de red, como la que acaban de ver en las escalas. ¿Responde eso? Sí, eso creo que ya me pone en claro la idea. Gracias. Es una forma de entender la forma mucho más elástica y no apegada a esto es de este modo nada más. Bien, por ejemplo, me están preguntando sobre cómo manejo la forma. Escribí una ópera basada en Pedro Páramo de Juan Rulfo. En Juan Rulfo hay 71 fragmentos que componen la novela. Yo seleccioné algunos de ellos. Y por necesidad de respetar los derechos de autor de Rulfo, tuve que atenerme al orden que Rulfo impone en su propia novela. Ese orden no me parece interesante para nada. Yo creo que esa novela, lo he platicado muchas veces con uno de sus hijos, con Juan Pablo Rulfo, esa novela está, digamos, controlada en su forma por el lomo del libro. El lomo del libro, ahí va. Aquí tengo un libro y este es el lomo. Yo podría hacer esto y cortar el lomo y dejarlo como hojas sueltas. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, si aguanta, lo dejaría todo suelto. Si no aguanta, haría una red que me dijera, puedes ir de la página 1 a la página 2, de la 2 a la 4, y así sucesivamente igual. Y esa sería para mí la forma ideal para esa ópera Muñoz de Páramo. De hecho, esa ópera está constituida por 7 distintos módulos. Y cada uno de esos distintos módulos se puede tocar
como un solo, si se puede tocar como una obra independiente, o se puede tocar junto con otro de los módulos, o cualquier número de esos módulos en conjunto. Y se puede presentar sin voz la ópera, porque lo permite. Es decir, la ópera sería tocada por un trombón que representa a Pedro Páramo, es una de las representaciones, un contrabajo que representa a Juan Preciado, un show que representa al padre Rentería, una guitarra que representa a Susana San Juan y un ruidista que representa al Páramo. Otra vez la forma. ¿Cuál es la forma? Quizá eso les acerca más. Sí. Bien. Los que han quedado callados, veo a alguien aquí que veo demasiado, está moviendo, me distrae mucho, de los bigotes, ¿cómo te llamas? Harold Beizaga. Es la imagen que veo más presente en mi pantalla. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o no. Pero bueno, Harold, te veo moverte así un chorral de cosas. No sé, ¿tienes alguna observación que hacer? Observación no, pero sí otra consulta. Entendiendo respecto a la obra que puso como ejemplo, como una forma de grafismo musical, ¿no? No es un grafismo musical, no. Entendido como una representación, ¿no? De la imaginación sonora a través de lo visual, de un documento escrito y establecido bajo formas gráficas visuales, como el diseño en eje XY. Quizás solo a eso me refiero. Ok. Quisiera saber si específicamente en este método ha tenido hay algún tipo de percance en realidad, de cuál es la conflictividad que existe en esta transcodificación de lo visual a lo sonoro, ¿no? De la imaginación sonora a la representación visual. Así como mencionaba, existe una apertura muy grande para representar, imaginar el fenómeno sonoro. Pero quisiera saber en su experiencia, ¿cuáles pueden ser estas fronteras que existen, ¿no? Entre la representación y el fenómeno sonoro? Ya, es interesante la pregunta. Bueno, en primer lugar, no es una música gráfica, ¿no? Para nada. No es una partitura gráfica. Es una partitura escrita con definidos todo el código. Está convertido el gráfico a un código. Ahora, ¿cómo llego al gráfico? Porque es una pregunta importante. Llego al gráfico escuchando. Escucho en mi imaginación qué es lo que quiero y voy precisando. Lo primero a lo que me adhiero, no lo puedo evitar, es a la altura. Hay una altura que está moviéndose y la voy dibujando. Voy siguiendo exactamente cómo se mueve, para dónde se mueve, etc. Y no dibujo si no lo estoy escuchando. Es mi condición. Una vez que lo dibujo, me impongo cantar lo que acabo de dibujar para ver si estaba bien. Si no, a borrar todo lo que he hecho y volverlo a dibujar. Hasta que el dibujo es exacto lo que acabo de escuchar. O sea, para mí hay un texto que acabo de publicar en Alemania que se llama The Listening Hand, que pueden encontrar en mi página de internet. Les sugiero que lo descarguen porque es un texto que habla de todo esto que estoy aquí hablando, bueno, en lo que refiere al dibujo. The Listening Hand. Está en academia.edu, diagonal con mi nombre. Yo no dibujo nada que no haya escuchado. Absolutamente nada. Nunca he dibujado algo que no haya escuchado. En este procedimiento, en este método de representación de la imaginación. ¿Por qué? Porque para mí crear es percepción. O sea, yo no puedo dejar de percibir.
Si yo escribiera una música, digo, por ejemplo, sé, digamos, si uno piensa en el caso de Metástasis de Xenakis, sé evidentemente que todos estos trazos que hacía, los hacía con una mente de arquitecto, que hacía un despliegue de un abanico, está bien, está trazando el abanico y es magnífico. En la mente del arquitecto eso funciona perfectamente bien. Yo no tengo esa capacidad, ni esa orientación, no, ni ese interés tampoco. Yo escucho cómo se mueve tal voz en mi cabeza, lo voy siguiendo y lo dibujo. Cuando ya definí cómo es la altura, entonces me pongo a escuchar cómo sería esa cosa que yo dibujé como altura, ese movimiento de altura, me pongo a dibujar cómo sería, por ejemplo, su amplitud. Y hago un dibujo que coincide con eso, que enfatiza lo que, si esto subió aquí, puedo enfatizar que ese ascenso viene con un contraste, etcétera. Puedo crear un dibujo y ahí sí puedo especular. Es decir, reaccionar a lo que está como primera información para irle añadiendo componentes uno tras otro, tras otro, tras otro. Llego a definir aproximadamente unos entre 10 y 12 componentes máximo. En obras más sencillas manejo 5 o 6, que son, cada uno de esos componentes es como si estuvieras manejando una voz de un conjunto instrumental. Tienen casi la misma carga. Lo que resulta de toda esa conjunción de informaciones es un macrotimbre. Y ese macrotimbre es el cómo se mueve aquello que escucho. O sea, yo no oigo nada más la altura, no oigo nada más si esa altura es junta con otra altura. No, esa parte no me interesa en realidad tanto. Me interesa crear una materia muy parecida a algo vivo, a una sustancia que da la impresión de que está viva. Eso es lo que para mí es el objetivo fundamental. Escuchen, si quieren tener mayor certeza de lo que estoy hablando, escuchen cualquiera de los Junowin o escuchen Ewa Onome para orquesta, todo está en YouTube. O escuchen Mictlan para trío de voz, ruidista y contrabajo. Si he tenido que inventar técnicas, no es porque la técnica me interese. La técnica me parece una desgracia. Tienes que inventar una técnica. Me fascina tener que inventar una técnica porque se me ocurrió, por ejemplo, tocar el contrabajo con 2 arcos para producir una voz rasposa, etc. Eso es lo que yo quiero. Para producir todo eso, imagino. Y no necesariamente tengo que trabajar con el instrumento o con los instrumentistas. Detesto profundamente la mente del instrumentista que tiene un conjunto de efectos, un conjunto de conocimientos concretos, que sería una especie de pequeño repertorio para ser utilizado por el otro. A mí un cantante o un instrumentista de cuerda o cualquier instrumentista me puede mostrar ese repertorio y me doy la media vuelta, no me interesa. No tengo ningún interés en ello. ¿Por qué? Porque tengo claro qué es lo que quiero y qué es lo que necesito hacer para obtenerlo. Nada de lo que estoy buscando está hecho, lo cual implica un enorme trabajo. Esa es la diferencia que establezco. La sesión pasada hablaba yo de la diferencia entre componer, que es ajustarse a un sistema, a una teoría supuesta y a un estilo supuesto. Es la diferencia entre componer y crear. En donde crear es pasar de la imaginación a la realidad. Directamente, para mí. ¿Contesta eso, Harold? Sí, de hecho, obviamente. Sí, de hecho, obviamente bastante tela por hilar y deshilar, pero gracias por la respuesta. Claro.